Duelo Chaplin contra Keaton, el vagabundo millonario y el funambulista desposeído. Había una vez... no, mejor dicho, hubo en 2 ocasiones 2 hombres, 2 genios del humor, que conocieron un éxito mundial fulgurante a muy temprana edad. Charles Chaplin y Buster Keaton, el vagabundo bailarín y el acróbata impasible. 2 gigantes de la edad de oro del cine mudo, 2 cómicos rivales en constante lucha por el título del rey de la comedia. Los 2 comenzaron en el Music Hall para recalar en la industria cinematográfica en su momento de mayor apogeo. Ambos crearon escuela, tenían estilos diferentes, idearon 2 universos propios que sedujeron a generaciones de fans acérrimos dispuestos a llegar a las manos para defender la supremacía de su ídolo. En la pantalla solo coincidieron una vez, al final de sus carreras, cuando Chaplin, a las puertas de la vejez, revisitaba los orígenes de su arte en Candilejas. Corría el año 1952, y Keaton hacía tiempo que había caído en el olvido hollywoodiense. Era una figura en decadencia, un genio acabado, y sin embargo, el compañero ideal para un último tour de force. If anybody else says it's like old times, I'll jump out the window. First the doorman, then the call boy, now the stage manager. Me, Boston. Well, it's like old times seeing you here again. Put it on your wall paint. Yeah. I'll be down watching the other acts. ¿Cómo llegaron hasta aquí? 30 años después de la edad de oro del cine mudo, Chaplin sigue al mando. Produce, escribe, dirige, compone la banda sonora y protagoniza su película. Keaton es un actor secundario, una leyenda de capa caída, cuya aparición en el film es ya de por sí un símbolo del camino recorrido. A partir de aquí, hay que rebobinar la película para remontarnos a los orígenes de nuestros 2 gigantes, nacidos a finales del siglo XIX. Uno inglés, criado en uno de los barrios más pobres del Londres de 1887. El otro estadounidense, nacido en 1895 en Kansas, donde recalaron sus padres saltimbanquis de gira por el país. Desde los 3 años, el pequeño Buster participa en el número familiar realizando saltos y acrobacias. Mientras un joven Charles Chaplin se busca la vida en Londres. No puede contar con sus padres, un cómico alcohólico y una artista del Music Hall víctima de recurrentes ataques de locura. Para ganarse la vida y no acabar en un siniestro orfelinato, Charles y su hermanastro Sidney prueban suerte en el Music Hall y el teatro. El debut de Chaplin y Keaton sobre el escenario coincide en el tiempo con el desarrollo de un invento asombroso, una prolongación de la fotografía que permite grabar y reproducir imágenes en movimiento. Durante los primeros años del siglo XX, lo que comenzó como una curiosidad científica se transforma rápidamente en una atracción de feria que no tardará en industrializarse. Hollywood, cuando llegó Chaplin, no era el centro de la producción cinematográfica que es ahora. Hollywood era el paraíso en la tierra. Pero entonces comenzaron a surgir extrañas estructuras, decorados, plataformas de madera, y había gente que no paraba de gritar. Se oían disparos, golpes.
Los habitantes de Hollywood se enfadaron mucho, ya que eran sobre todo jubilados del Medio Oeste, que solo buscaban tranquilidad. Ver todos esos coches llenos de policías que derrapaban sobre carreteras cubiertas de jabón y agua, ni les hacía gracia, ni les parecía respetable. Entre todos aquellos pioneros que llegan para sembrar el caos, hay que resaltar la figura esencial de Mack Sennett. Emprendedor genial que multiplica las producciones a un ritmo vertiginoso, con rodajes de un solo día, en los que toda una troupe de cómicos americanos y europeos improvisan sus números. Un buen día de 1913 llega una joven estrella de la escena británica. Un chaval que quería probar suerte en aquel nuevo universo. Charles Spencer Chaplin. Sennett no sabe muy bien qué hacer con aquel joven recluta. Y una tarde de 1914, mientras sus directores filman una carrera de coches, le pide a Chaplin que se busque un traje y se una al grupo. Así nace su silueta inmortal, un poco por azar, pero con el poder de seducir inmediatamente al público de los Nickelodeones. Salas de cine donde por 10 centavos se podía descubrir los últimos caprichos de los pioneros californianos. En 1915, Chaplin deja a Sennett y comienza a encadenar película tras película. Va afinando su personaje con un éxito cada vez mayor. Era una industria recién nacida, y si tenías la habilidad de hacer buenos gags, te aceptaban muy rápidamente, y subías como la espuma. Además, no era el director el que estaba a cargo de las comedias. Eran los mismos cómicos los que tenían el poder. Y sí, había una gran rivalidad entre ellos. En 1917, Fatty Arbuckle es el único cómico capaz de hacer sombra a Chaplin en el corazón del público. Y es precisamente con Fatty con quien Keaton da sus primeros pasos en el celuloide. Iba al cine cuando estábamos de gira. Me gustaba. Pero cuando Fatty Arbuckle me preguntó si había salido alguna vez en una película, le dije que ni siquiera había estado en un estudio. Me contestó: acércate un día y prueba conmigo a ver si te gusta. Y la verdad es que me gustó todo. Lo primero que hice fue hacerme amigo de un cámara. Luego entré en la sala de montaje y desmonté una cámara. Todo lo que cayó en mis manos. Todo aquello me parecía fascinante. Lo que es totalmente seguro es que sin Chaplin no habríamos tenido a todos los demás cómicos. Porque Chaplin demostró que esas películas funcionaban. Y me refiero a que su éxito era comparable al de los Beatles, por ejemplo. Fue increíble. Apareció en el momento justo. Por entonces la sociedad era rígida. Estaba como embarada, mucho más que ahora. Y por eso la gente le hacía tanta gracia que Charlie le diera una patada en el trasero a un policía, aunque resultara un poco anarquista. Pero él aportó la comedia estilo, algo que nadie más se molestó en darle. Antes era como un circo, pero él lo convirtió en algo más y demostró que era rentable. Así que de repente los empresarios querían más y más y comenzaron a fijarse en cómicos a los que no habían hecho caso antes. Chaplin rueda sus primeras películas en 1914. La industria cinematográfica en Europa no existe. Por eso la fama de Chaplin durante los años de la guerra es internacional.
Sus películas se distribuyen sobre todo en los países aliados, así que es Chaplin el que hace reír a los soldados del frente. Keaton llega a las pantallas en 1917 con papeles secundarios. No será un actor importante hasta 1919 y una verdadera estrella a partir del 20. Él llega después de la guerra y se convierte en el otro gran cómico. Las redes de distribución ya están mucho mejor estructuradas y de golpe las películas de Keaton se difunden con mucha rapidez en todo el mundo. Tanto Chaplin como Keaton alcanzaron rápidamente fama internacional y esa fue la base de su eternidad, aunque Chaplin llegó 3 o 4 años antes. Da comienzo la carrera hacia la gloria. En 1920, Chaplin consigue la independencia total. Con sus amigos Mary Pickford, la novia de América, Douglas Fairbanks, la estrella del cine de acción acrobática, y David Wark Griffith, funda United Artists, una productora dirigida por los mismos artistas. La intención de Keaton es alcanzarle. Deja a su amigo Arbuckle y consigue que su cuñado, el hombre de negocios Joseph Schenck, compre los antiguos estudios de Chaplin. Schenck le encarga la realización de una película de 2 bobinas al mes para abastecer un mercado en expansión. Keaton por fin puede dirigir sus propias películas. La primera que dirigió solo, sin Arbuckle, no le gustó. No le parecía buena. Así que rodó otra. Una semana se llamó. Y para mí es el Ciudadano Kane de las películas de 2 bobinas. Tiene la misma edad que Orson Welles y está deseando dirigir. Fracasa una vez, pero no se rinde. Persevera. Cree que lo puede hacer mejor. Y vaya si lo consigue. La segunda película es una obra de arte. Genial en todos los aspectos. Su gran logro en ambos casos es el haber creado personajes inmediatamente reconocibles, con los que todos podemos sentirnos identificados. Los dos supieron compaginar la precisión, tanto física como psicológica, con los trazos casi caricaturescos. Es como si se tratase de un esbozo, logrando así personajes universales. Nuestro invitado esta noche es Charles Chaplin. ¿Puedo interrumpir? Llámame Charlie. No hay nada que trascienda a la personalidad humana. La historia es algo secundario. Es el telón de fondo en el que ese ente hermoso, peculiar, se desenvuelve. Así es como veo yo las películas. La idea es contar con alguien que tenga personalidad, carácter, alguien con quien el público se pueda identificar. ¿Cómo apareció este maravilloso sombrero en tu vida? Es muy parecido al que usaba en el teatro, solo que ese acabó tan machacado que al final se quedó sin forma. Pero cuando empecé en el cine, todos los cómicos llevaban sombrero. Así que con lo que nunca me verás es con un bombín. Eso no. ¿Y entonces? Le das la vuelta para estar seguro de que el ala queda así. La estiras bien
Coges azúcar y agua, empapas el ala y la dejas secar. Se endurece lo bastante para doblar el sombrero a tu antojo, sin que pierda la forma. A Harold Lloyd le gustaba su sombrero de paja. Y a Charlie su bombín. Sí, pero siempre que terminaba una escena, el sombrero había desaparecido. Quedaba aplastado o se perdía. Este, en cambio, ha aguantado incendios, terremotos, inundaciones. ¿Cómo estar seguros de que el público, no solo el de una tarde, sino el público en general, se reirá exactamente cuando tú quieres? Antes, tienes que estar seguro de que compartes algo con esas personas. Y una de las cosas que seguro compartimos con los demás, da igual de dónde seas, es el cuerpo. El de Charlotte es un cuerpo en conflicto. Incorpora 3 conflictos fundamentales. Me voy a levantar para mostrarlos. Primero, el cuerpo está dividido en 2. Es reservado y tímido por arriba. Cierra el cuerpo así. Por abajo se abre. Es inocente como un bebé. Echa las caderas hacia atrás, lo que le permite huir hacia atrás. Segundo conflicto. El personaje es un vagabundo, pero se comporta como un gentleman inglés. Y no le falta un detalle. Lleva su elegante sombrero y aunque le estrellen una tarta en la cara, él hace así, y ya está. Coge el bastón y se marcha. Se comporta con una gran dignidad y mucha sofisticación. Tercer conflicto. Organiza su cuerpo lateralmente y utiliza esta organización completamente lateral para avanzar en esta dirección. Lo que le permite, evidentemente, realizar todos esos cambios de dirección. Es una figura con conflictos, que además está en conflicto permanente con la sociedad, con las jerarquías, con las situaciones, y que a pesar de todo, siempre lucha por salir airoso y sobrevivir. Todo en él funciona, resulta cómico, nada más verlo ya nos hace reír, y es gracias a esos conflictos. Buster Keaton es totalmente diferente, es completamente neutro, y cuando lo vemos no nos reímos. No es un tipo divertido, es neutro, estoico, y esta neutralidad le da cierta gravedad. Él está en medio, es decir, él es el centro. Todo gira a su alrededor, las cosas pasan, llegan, suceden catástrofes, él cae pero se levanta, siempre se levanta, se recupera. Es una vuelta a empezar constante y no aprende nada. Eso es lo gracioso. Por lo tanto, representa una dimensión mucho más existencial que social. Existencial. Se trata de él y el espacio que lo rodea. El cuerpo de Keaton es como un proyectil. Es un cuerpo que se proyecta con una rapidez casi suicida a través de las estructuras sociales, los espacios, los mecanismos o los engranajes de la sociedad. Y lo hace con una fuerza incomparable. Keaton es un acróbata. Esa es su formación. Y es también un inconsciente, un loco. Se rompió todos los huesos del cuerpo a lo largo de su carrera. Y nos inhibe perfectamente del dolor. Es una de las cosas más asombrosas, ver cómo todos nos reímos a carcajadas de unos accidentes terribles.
Es un cuerpo arrojado al mundo, en movimiento constante. Se lanza, se recupera, se precipita contra todo a una escala que en las comedias de su época nadie osa imitar. La escala es la de los grandes espacios, las máquinas enormes, barcos, trenes, pueblos enteros. En Cops, la acción se desarrolla dentro de un pueblo que prácticamente se le viene encima. No sabemos por qué Keaton nos divierte tanto. Nos sube a una montaña rusa, le seguimos, contemplamos sus acrobacias con perplejidad, porque no sabemos qué va a pasar. Chaplin tiene más sentido de la narración, nos cuenta una historia. Cada personaje tiene una función. A veces es algo simbólico, con más frecuencia incluso caricaturesco, pero así es el género, es lo que te pide. Pero la historia evoluciona y llega hasta un fin. Hay una resolución. En las películas de Chaplin siempre hay un proyecto narrativo, panfletista, militante e idealista que denuncia los abusos de la sociedad y sus gestos. Todos tienen una dimensión metafórica en relación con esos abusos. En Keaton yo no veo metáfora alguna en sus gestos. Veo a un hombre que está atrapado en las estructuras mecánicas, en los engranajes sociales, posiblemente oprimido, pero se trata más bien de un baile entre dos. No siento que haya un conflicto real. No pretende ningún mensaje político, aunque haya mucho de política. Se trata de él, de su cuerpo frente al mundo. Con la maquinaria social de Chaplin, él compone otra melodía. Chaplin las denuncia, Keaton las atraviesa. Chaplin posee una dimensión quizá más sociológica, más ligada a un mundo reconstituido, mientras que Keaton da la impresión de despojar al mundo de todos sus aparatos superficiales, secundarios, para revelar la esencia misma de los personajes. Es decir, que Keaton plantea una pregunta de manera prodigiosa, y la pregunta es simplemente, ¿qué significa ser un hombre, una mujer, un individuo en este mundo? ¿Por qué el cuerpo de Keaton tiene ese poder hipnótico? Tiene una explicación científica bien conocida. Un cuerpo en movimiento sobre la pantalla moviliza también el cuerpo del espectador. Y cuando digo que lo moviliza, es algo real. Conocemos la función de las neuronas espejo que se activan en el córtex premotor cuando vemos un gesto. Cuando vemos un movimiento, nuestro córtex premotor visualiza las órdenes motrices necesarias para realizar ese mismo gesto, aunque sin llegar a efectuarlo. Pero sí diseña un mapa del movimiento desde un punto de vista eléctrico. Por lo tanto, cuando lo contemplamos, vemos ese cuerpo que se proyecta a velocidades locas en ese baile suyo con el mundo, y en realidad nosotros también nos movemos virtualmente. Y por eso salimos cansados del cine después de ver una película de Keaton. O por eso nos apetece hacer el loco como él. A comienzos de los años 20, tanto Chaplin como Keaton son artistas independientes. Tienen estudios propios y libertad absoluta. Pueden gastar el dinero que consideren necesario en sus proyectos. De golpe se encuentran durante al menos 4 o 5 años viviendo una época dorada, quizá con Harold Lloyd, que es la otra gran estrella del momento. Pero en el fondo, ellos dos son los grandes maestros de la comedia. En 1921, Chaplin se pasa al largometraje con El Chico, donde se afianza su gusto por mezclar la comedia con el melodrama.
En 1923, Keaton realiza su primera película de 5 bobinas, Las Tres Edades, una fantasía histórica donde mezcla la prehistoria, la Roma antigua y la actualidad. Su estilo inimitable queda reafirmado con un gran éxito. Los dos jóvenes alcanzan casi al mismo tiempo la cima de su arte en un momento en el que su rivalidad amistosa está en todo su apogeo. Cada uno se esforzará por fortalecer y resaltar su especificidad y depurar su estilo. Son como un sueño salvaje, ¿no? Algunas de las películas de 2 bobinas, sí, eran una locura. Pero cuando comenzamos con las películas largas, lo perdimos. Tuvimos que dejar de hacer gags imposibles, lo que llamábamos gags de dibujos animados, porque no resultaban creíbles y la historia no se sostenía. Hace 10 años me habló de una especie de competición amistosa que tenía con Chaplin. Ganaba el que hiciera la película con menos subtítulos. Sí, y ese fue Chaplin. En una de sus películas creo que solo puso 21 subtítulos. Mi mínimo son 23. Eliminábamos los subtítulos siempre que podíamos, si la acción lo permitía. Cuando la gente hace de menos a Chaplin para ensalzar a Keaton, suele decir que su método de dirigir era primitivo. Bueno, yo soy una de las pocas personas que ha editado escenas rodadas por Chaplin y puedo asegurar, como profesional, que cubría las escenas tan bien como cualquier otro director. Hay planos largos, cortos, insertos, lo hace todo. Pero muchas veces no quería interrumpir la acción de una escena y por eso no los usaba. Y es que además, todas esas escenas tienen docenas y docenas y docenas de tomas. Chaplin graba y graba y graba. Y si no es gracioso, lo repite hasta que lo es. Y es un artista muy exigente, capaz de repetir una escena 30, 40, 50, hasta 60 veces. Tuvimos que revisar todo su trabajo. Y fue muy emocionante ver cómo descartaba algo que parecía bueno. Y pensabas, está buscando algo muy concreto, pero entonces lo descartaba y hacía otra cosa todavía mejor. Bueno, nunca preparaba nada con antelación. Yo llegaba al estudio. Comenzábamos temprano con la fresca, con un montón de electricistas feos que me miraban como diciendo, ¿qué irá a hacer este ahora? Llegas y te pones a trabajar y te emocionas con una idea, y de la emoción llega la invención. Y creo que todo trabajo creativo es fruto de la emoción y del entusiasmo. Era lo que más teme la industria del cine. Un tipo que no sabe lo que está haciendo. Nadie jamás acusaría a Chaplin de algo así. Y sin embargo, es totalmente cierto. En nuestros largometrajes, ni Chaplin, ni Harold Lloyd, ni yo tuvimos nunca un guión. Ya sé que parece algo imposible hoy en día, pero a nosotros nunca se nos ocurrió escribir un guión. No nos hacía falta. Yo tenía a 3 tíos dedicados a idear historias. Chaplin creo que lo mismo, y Lloyd tenía 5 o 6. Y en cuanto encontrábamos algo que nos gustaba, decíamos, esto es un buen comienzo. ¿Cómo acaba? Entonces encontrábamos un buen final y ya estaba. Nunca nos preparábamos lo que ocurriría en medio. Trabajábamos con la idea de que esas tomas surgirían solas. Nos preocupaba tener un buen comienzo y un buen final. Lo más original de Keaton era su capacidad para enlazar diferentes mecánicas. La del cuerpo, sus diferencias sensoriales y motrices, con la mecánica de los gags, que funcionan también como un cuerpo articulado, y con la mecánica general de la película. El famoso gag del campo de tiro es un buen ejemplo de esta mecanización keatoniana. Keaton debe demostrar su capacidad de tirador de élite y el éxito de su plan quedará patente por el sonido de una campana.
Pero es un desastre y tiene solo unos minutos para revertir esa incompetencia. Para ello, construye un mecanismo disparatado que convierte su incompetencia en supercompetencia. A mediados de los años 20, Chaplin y Keaton se embarcan en sus proyectos más ambiciosos. Reconstrucciones históricas a gran escala de acontecimientos reales sucedidos en el siglo XIX en Estados Unidos. La comparación entre La Quimera del Oro y El maquinista de la General revela la gran diferencia de estilos. Vemos a través de estas dos películas dos conceptos diferentes del realismo. En Chaplin se trata de un realismo social, comprometido. Tras dirigir la película una primera vez en exteriores, desecha casi todo el material rodado y comienza de nuevo, desde cero, pero esta vez en un estudio. Allí crea gags soberbios a partir de situaciones terribles. El hambre, la muerte que acecha en un lugar inhóspito, y sin embargo consigue expresar toda su fe en la naturaleza humana al mostrar la solidaridad sin condiciones que une a unos personajes hoscos y aventureros. Keaton, mucho más preocupado por una reconstrucción histórica que resulte espectacular por ser fiel a las máquinas y el vestuario, graba casi toda la película en espléndidos decorados naturales. Y cuando tiene que rodar la batalla final, no escatima medios. Se cree que este plano es el más caro de toda la historia del cine mudo. Pero el realismo lo encontramos quizá en donde menos se espera. El humor negro de algunos gags corresponde a la perfección con la trágica situación de fondo. Es la guerra, un hecho traumático, y Keaton hace gala de un verdadero descaro y valor al bromear con un tema tan delicado.
Me sorprendió mucho esa escena. Jamás había visto que se bromeara con la muerte en una comedia. Desconcertó un poco a los críticos y no tuvo una gran acogida. Creo que por aquel entonces el público aún sentía demasiado cercana la guerra civil. En Estados Unidos todo lo mueve el dinero. Y la industria del cine no es diferente, por supuesto. Si ganas suficiente dinero, puedes hacer lo que quieras. Pero en cuanto el dinero empieza a escasear, la cosa cambia. Y te presionan como si tuvieras la llave para hacer fluir el dinero. En esa época, los grandes estudios adquieren sus estructuras definitivas y se convierten en entes superpoderosos que controlan tanto la producción como la distribución. La independencia de los pioneros corre el riesgo de convertirse en un hermoso recuerdo. Nuestros dos héroes todavía disfrutan de su libertad. En 1927, El circo es un nuevo éxito de Chaplin. Keaton mantiene el ritmo y rueda 2 largometrajes más en un año. Con la espléndida El héroe del río, alcanza cotas apoteósicas con imágenes en las que lucha contra las fuerzas de la naturaleza. En ese momento, una nueva tormenta se gesta sobre Hollywood. Al Jolson triunfa con El cantante de jazz. Comienza la revolución del cine sonoro. Cuando llegó el sonido y los estudios dejaron de lado el cine mudo, Chaplin se topó con un grave problema, porque si su personaje hablaba, no funcionaría. Chaplin resiste y se embarca en un nuevo proyecto a contracorriente de la tendencia dominante. Luces de la ciudad será una película muda, y Chaplin sabe bien que si fracasa, lo puede perder todo, tanto su independencia como su credibilidad profesional. La situación de Keaton es todavía más frágil. Su productor y cuñado, Joseph Schenck, vende todas sus participaciones y los derechos de sus películas a la Metro-Goldwyn-Mayer. Keaton pasa a ser un simple empleado del estudio, obligado a vérselas con diferentes colaboradores y consejeros que pretenden mejorar su trabajo multiplicando las reuniones y las interferencias. Él se resiste. La película The Cameraman, en 1928, será su última obra de arte, y no es una coincidencia que interprete a un joven operador de cámara que se enfrenta a la incomprensión de sus jefes. A pesar del éxito, el estudio intensifica la presión. Y Keaton comienza a hacer concesiones. Acepta guiones cada vez más flojos, y su talento acaba diluyéndose en payasadas que desaprovechan por completo su peculiar talento. Devastado por un matrimonio que no funciona y el alcohol, se hunde en un profundo pozo. Se divorcia, pierde su fortuna, su casa, los derechos de sus películas, y la Metro lo despide. Keaton acaba sometiéndose a una cura de desintoxicación. Un tiempo después, intentará regresar al camino definido por los estudios para convertirse en un cómico que trabaja para otros cómicos o aparecer en lúgubres cortometrajes de escaso presupuesto sobre los que no tiene ningún control. Chaplin, por su parte, a pesar del éxito de Luces de la ciudad en su estreno de 1931, siente que el gusto del público está cambiando.
Ellos incrementan el caos en un sistema ordenado. Son artistas que consiguen crear su propia dinámica y a los que acabamos asociando con aquello que imaginan. Ese aspecto, que no es revolucionario ni anarquista, va a quedar sepultado por la llegada de la industria. Hay que producir rápido, hay que producir mucho, llega el sonido. Cada vez hay más técnicos alrededor del actor que está más y más limitado. Al final se instaura el orden y ese aspecto casi caótico, ese deseo de desafiar el orden establecido, va a desaparecer casi por completo. La locura acaba con la llegada de la industria del cine a finales de los años 20, con el sonido, con la exigencia de sacar una película nueva cada mes. Es el fin de la bohemia. La independencia de Chaplin molesta cada vez más, tanto en el plano profesional, por su forma de mantener el tipo ante los dictados de los grandes estudios, como en el plano de las ideas que defienden sus películas. Pero él mantiene con firmeza su posición, y en 1936 estrena Tiempos Modernos, película sonora pero sin diálogos que refleja con valentía la dureza de la época. Tiempos Modernos es recibida con gran entusiasmo por el público de siempre, pero el odio contra él aumenta en igual proporción. La película es tachada de comunista por la derecha estadounidense. A finales de los años 30, el mundo se ha convertido en un lugar polarizado, y Chaplin en su siguiente proyecto elige atacar al tipo que le ha copiado el bigote, Adolf Hitler. Tras 6 años de guerra total, los felices delirios de la comedia de antaño parecen pasados de moda. Chaplin mata por fin a Charlotte, creando el personaje de Monsieur Verdoux, inspirado en el caso Landru, un maduro seductor que se lanza a por las ricas burguesas para matarlas y huir con la herencia. La América conservadora se vuelve loca. La caza de brujas del Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy toma a Chaplin como chivo expiatorio. Y ha sido miembro del Partido Comunista. A pesar de ello, se sumerge en la preparación de un nuevo film con el que pretende echar la vista atrás a los tiempos del Music Hall. La película se llama Candilejas, y en ella comparte una escena mítica con el gran Keaton. A comienzos de los años 50, el mundo y el público han cambiado, al igual que su relación con el cine. Se ha convertido en un objeto de curiosidad histórica, algo para analizar. La rivalidad amistosa entre nuestros dos héroes deja paso a una agria disputa entre una nueva generación de cinéfilos que se apropian de sus obras. Los fanáticos de Keaton acusan al creador, director y productor Chaplin de mutilar en el montaje la actuación de su viejo rival para que no le haga sombra. Pero la idea de que Chaplin saboteara a Keaton es totalmente ridícula. Porque esta es la película de Chaplin. Él es el director.
Quiere que todo salga lo mejor posible. Así que, si Keaton no estaba fino, Chaplin se preocuparía mucho. Pero no fue así. Estuvo inspirado. La disputa solo existió en las mentes de los críticos y de aquellos que estudiaron y analizaron sus obras, a toro pasado. Chaplin no analiza a Chaplin y Keaton no analiza a Chaplin. Simplemente son Chaplin y Keaton. En realidad, Chaplin invita a Keaton a aparecer en la escena porque solo Keaton puede compartir esa escena con él. On behalf of my partner, myself, this is a wonderful evening. I'd like to continue, but I'm stuck. A Keaton, en realidad, no le va tan mal en aquella época como cuenta la leyenda. Se gana bien la vida, va alternando papeles secundarios en el cine, trabaja en publicidad y en televisión. Se compra un rancho en el Valle de San Fernando, donde disfruta de la tranquilidad en compañía de su mujer Eleonor. Y Chaplin, obligado a exiliarse debido a la presión de las autoridades americanas, se refugia en Inglaterra. Luego se convierte en ciudadano suizo. Se dedica a su numerosa familia y al relanzamiento de sus antiguas películas, a las que pone sonido y música. Rodará todavía Un rey en Nueva York en 1956 y 10 años más tarde La condesa de Hong Kong, con Sofía Loren y Marlon Brando. Pero ninguno de esos dos films tiene el éxito esperado, y Chaplin se jubila definitivamente en un espléndido retiro. En los viejos tiempos, el público tenía que imaginar las cosas. No creo que nadie haya sido más famoso que Mary Pickford, la novia de América, pero ella dejaba mucho a la imaginación. Había sombras, había poesía en aquellas personas. Eran seres irreales que pertenecían al reino de lo poético, de las hadas. Jamás fueron reales. Estas grandes e ilustres figuras no existían en la vida real. Era algo diferente, había... como magia. Sí, era algo mágico. Creo que ahora sabemos demasiado de las personas. En los años 60, Chaplin regresó a Inglaterra y tuvo que explicar a las jóvenes generaciones qué era un vagabundo. Después, y gracias en parte a la señora Thatcher, habría muchos, claro. Creo que se contaban por decenas de millares. Pero en aquel momento, en los 60, eran algo desconocido, lo que resulta realmente extraordinario. Y estos chavales que no sabían de vagabundos, que no conocían la pobreza, se morían de risa con sus cosas. Se han escrito más de 4.000 libros, y muchos aún no entienden qué es lo que tenía ese hombre. Hay tantos libros escritos sobre él como sobre Napoleón. Keaton muere en febrero de 1966. Chaplin en la noche de Navidad de 1977.